En Bogotá, Distrito Capital, estando en el día y hora judicial previamente señalado, la suscrita juez en asocio de la secretaria nos constituimos en audiencia pública virtual dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Álvaro Mondragón Vaca en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, proceso que se encuentra radicado bajo el número 2022-427. En este momento le concedo el uso de la palabra a las partes y a los apoderados a fin de dejar constancia de su asistencia a la audiencia. Comencemos con el demandante. Señor Álvaro, por favor, indíqueme su nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono, y frente a la cámara colocar la cédula de ciudadanía para poderla observar. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Álvaro Mondragón, Diana Paola Cabrera Bermúdez y doctora, bien constituidos en la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Lo primero que debo señalar es que se ordena incorporar a las diligencias el acta número 14-11-32-023, emitida por la Secretaría Técnica y Judicial de la demandada Colpensiones, mediante la cual se informa que en el presente asunto no se propone fórmula conciliatoria. Amén de lo anterior, y una vez revisadas las pretensiones de la demanda, se observa que lo que aquí se reclama es un tema que tiene que ver con seguridad social, además de ser un punto de derecho. Debe indicarse que por expresa previsión constitucional y legal se encuentra proscrita la conciliación, y bajo estos argumentos habrá entonces de declarar fracasada esta etapa procesal, decisión que se notifica a las partes legalmente en estrados. Pasemos a la etapa de excepciones previas. Revisado el escrito de contestación de demandas, se observa que no se propusieron medios efectivos con carácter de previos, amén que los planteados en la réplica se exhiben como de fondo, por lo que será en la sentencia que le pondrá fin a esta instancia que esta servidora se pronunciará al respecto. Decisión que de igual manera se notifica a las partes en estrados. Pasemos a la etapa de saneamiento. Una vez revisado el expediente y por reunirse los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte, debe indicar esta juzgadora que no se observa que en el proceso existan irregularidades que conlleven al despacho emitir una sentencia inhibitoria. Tampoco se vislumbra alguna causal de nulidad que invalida hasta ahora el actuado. Por consiguiente, se declara que este proceso se encuentra saneado. Decisión que de igual manera se notifica a las partes en estrados. Pasemos a la etapa de fijación del litigio. Colpensiones aceptó los hechos enlistados en la demanda de los numerales del 1 al 9 y el 12 y no aceptó los demás. Los hechos aceptados tienen relación con la edad del demandante, la calidad de beneficiario del régimen de transición, el reconocimiento primigenio de la pensión de vejez a favor del actor, las resoluciones proferidas por Colpensiones negando la reliquidación deprecada y que en la historia laboral de Colpensiones no figura novedad de retiro del sistema respecto de la aportante procesadora de oleaginosas Proder Limitada. Presentó oposición a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Conforme lo anterior, el presente litigio se circunscribirá en determinar si hay lugar a ordenar el reajuste de la historia de semanas del demandante, incluyendo todo el tiempo laborado por este ante el empleador, procesadora de oleaginosas Proder Limitada, sin interrupciones. Esto entre el 8 de febrero de 1978 al 31 de octubre de 1996. Como consecuencia de lo anterior, se habrá de establecer si el actor tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, esto conforme a los parámetros normativos del Acuerdo 049 de 1990, que se le aplique una tasa de reemplazo del 81%, junto con el pago de las diferencias entre la pensión reconocida y la reliquidada, más los intereses moratorios, y en subsidio de estos intereses se le reconozca la indexación de las sumas causadas a su favor, frente a la cual el despacho se supeditará a lo que resulte probado en la instancia, decisión que de igual manera se notifica a las partes en estados. Hacemos ahora la etapa de decreto de pruebas. A favor de la parte actora se decreta la documental relacionada en el acápite correspondiente de su demanda, la cual reposa en los folios del 15 al 65 del archivo número 1 del expediente digital. Frente a la petición que hace la parte actora, frente al expediente administrativo del actor, debe señalarse que ya la demandada, junto con la contestación de demanda, cumplió tal requerimiento. Finalmente, a favor de Colpensiones se decreta el expediente administrativo del demandante, el cual reposa en el archivo PDF número 8 del expediente digital, y a su favor se decreta el interrogatorio de parte del señor Álvaro Mondragón. Decisiones todas estas que se notifican a las partes legalmente en estrados. De este modo, entonces, se surte la presente audiencia. No obstante, tal como se señaló en el auto que permitiera constituirnos el día de hoy en esta diligencia,
Lo pertinente es constituirnos en la audiencia de que trata el artículo 80 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. En consecuencia, nos dispondremos a evacuar los medios probatorios decretados en antelación. Le pregunto a la apoderada de la parte demandada si considera necesario que evacuemos el interrogatorio de parte del demandante, teniendo en cuenta que lo que aquí se debate es un punto de derecho. Doctora, en razón pues, a las obligaciones contractuales que se tiene la firma con la entidad Colpensiones, no me es posible hacer algún tipo de desistimiento sin la autorización de ellos, a lo cual pues ellos se me informaron de que debía hacer como tal el interrogatorio de parte, por lo cual considero que debo proceder a él. Bien, teniendo en cuenta entonces lo manifestado por la parte demandada, dispongámonos a evacuar el interrogatorio de parte de la Señora Álvaro, por favor, ubicarse frente a la cámara, activar el micrófono, levante su mano derecha para tomar el juramento. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir a continuación? Sí, doctora, juro decir la verdad y nada más la verdad. Bien, puede bajar la mano. Señora Álvaro, la apoderada de la parte demandada le va a realizar una serie de preguntas. Tenga en cuenta que alguna de ellas podrá ser asertiva. Es decir, le van a preguntar, diga cómo es cierto, sí o no. A ese tipo de preguntas usted deberá contestar si es cierto o no es cierto y a continuación podrá realizar las aclaraciones que considere pertinentes. Si de pronto hay alguna pregunta que le resulta confusa o se presenta alguna falla técnica y su merced no logra comprender lo que se le está preguntando, me lo hace saber para solicitarle a la apoderada de la contraparte que le reitere la pregunta o que se la exponga de una mejor manera para que así nos pueda brindar la información. ¿He sido clara? Sí, doctora. Bien, le concedo el uso de la palabra a la apoderada de la demandada Colpensiones para que interrogue al demandante. Señor Álvaro, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Bien. Bueno, le voy a hacer unas preguntas y vamos a empezar con la primera. La primera es, señor Álvaro, por favor, indíquele a usted despacho con qué entidad o empresa laboró durante el periodo del 8 de febrero de 1978 al 31 de octubre de 1996. Con la empresa Oleagineses Limitada. Empezaron a descontarme el 8 de febrero del 78. Listo, señor. Vamos a proceder con la segunda pregunta. Señor Álvaro, por favor, indíquele a usted despacho durante qué periodo usted laboró para esta empresa. O sea, si solo fue en ese periodo o fue otros periodos o en qué momento. Desde el 8 hasta el 95 del 96, del 2095 y desde 2096 laboré en esa compañía. Señor Álvaro, ¿puede por favor usted indicar qué tipo de vinculación laboral sostuvo usted con la durante el periodo del 8 de febrero de 1978 al 31 de octubre de 1996? Allá era una empresa que se producía aceite y yo era operario de planta, empezando el trabajo cuando inicié trabajos en la compañía. Luego después me llevaron para calderas donde se producía el vapor para trabajar la empresa, calderas automáticas. Sí, señor, pero ¿qué vinculación usted tuvo con esa empresa? Es decir, ¿usted constituyó algún contrato de trabajo? ¿De qué manera usted tenía esa presunta relación con esa empresa? Un contrato a tiempo indefinido en esa compañía. ¿Usted me puede indicar en qué lugar usted realizó esas actividades laborales? O sea, ¿en dónde? ¿En dónde lo hizo? ¿En qué ciudad? Aquí en Bogotá. Señor Álvaro, ¿usted podría indicarle al despacho si usted cotizaba salud de manera independiente o a través de su empleador durante el periodo del 8 de febrero de 1978 al 31 de octubre de 1996? La empresa nos pagaba lo de la seguro social y lo de salud, y la pensión. Ok, ¿usted me podría por favor indicar si usted verificó en su desprendible de pago los descuentos de ley para la seguridad social? Sí, señora, nosotros nos pagaban semanal y de ahí miramos y nos descontábamos y ahí les estamos pagando todo. Señora juez, con esto doy por terminado mi interrogatorio. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Bien, teniendo en cuenta la manifestación elevada por la apoderada de la parte demandada, se da por terminado el interrogatorio de parte del demandante. Así las cosas, y una vez revisado el expediente, se observa entonces que no existe medio probatorio pendiente por evacuar, por lo que se declara cerrado el debate probatorio. En consecuencia, le concedo el uso de la palabra a las apoderadas de las partes, para que de una manera muy concreta nos presenten sus alegatos de conclusión. Apoderada de la parte actora. Bien, agotada esta etapa procesal, le corresponde entonces a esta servidora proferir la sentencia que le pondrá fin a esta instancia. Lo primero que debo señalar es que conforme lo establece el artículo 280 del Código General del Proceso aplicable por remisión expresa a esta clase de actuaciones, el despacho se encuentra relevado de realizar una síntesis de la demanda y la correspondiente contestación, los cuales por demás son ampliamente conocidos por las partes y los apoderados. El problema jurídico. El problema jurídico a resolver en el presente trámite se circunscribe en determinar si hay lugar a ordenar el reajuste de la historia de semanas del actor, incluyendo todo el tiempo laborado por este ante el empleador procesadora de oleaginosas Proder Limitada, sin interrupciones. Esto es entre el 8 de febrero de 1978 al 31 de octubre de 1996. Como consecuencia de lo anterior, establecer si el actor tiene derecho a la reliquidación de su pensión de vejez bajo los parámetros normativos del Acuerdo 049 de 1990. Se le aplica una tasa de reemplazo del 81%, junto con el pago de las diferencias entre la pensión reconocida y la reliquidada, e intereses moratorios y en subsidio de los intereses la indexación. Consideraciones. En primer lugar, no es objeto de debate la calidad de pensionado del aquí demandante, a quien la demandada le reconoció la prestación de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990 por medio de la resolución GNR 387899 del 5 de noviembre del año 2014, que reposa en los folios del 29 al 34 del archivo número 1, tras revocar la resolución GNR 130153 del 21 de abril del año 2014. Folios 24 a 27. Prestación que tuvo lugar a partir del 1 de octubre del año 2014 en cuantía inicial de 758.855 pesos, teniendo en cuenta un ingreso base de liquidación de 1.011.806 pesos, al que se le aplica una tasa de reemplazo del 75%, al tener en cuenta Colpensiones 1.006 semanas cotizadas. Es por ello que el actor elevó reclamación el día 18 de febrero de 2022 solicitando la reliquidación de su pensión de vejez, a lo cual, por medio de la resolución SV 199183 del 28 de julio del año 2022, folios del 46 al 54, Colpensiones le negó la solicitud al considerar que, según la respuesta de la Dirección de Historias Laborales, existían periodos en mora y deuda presunta que hacía posible disminuir el número de semanas respecto del empleador procesadora de oleaginosas Proder, que, aunado a lo anterior, solicitó a la Dirección de Ingresos por Aportes para que validara si existía o no mora patronal del mismo empleador para los ciclos de mayo de 1993 a diciembre de 1994, con el aportante Proder Limitada con número 100-216-67, y los periodos en mora de marzo de 1995 a junio de 1995, agosto de ese mismo año y octubre. Deuda presunta, pago aplicado a periodos anteriores. Y fue así que en la resolución del 28 de julio del año 2022, Colpensiones concluyó la imposibilidad de acceder a la reliquidación pensional, teniendo en cuenta la respuesta de la Dirección de Ingresos por Aportes, respuesta que incluyó en las siguientes líneas, abro comillas. En atención a su solicitud, se informa que se ha consultado el aportante 86.001.6601, Proder Limitada en el RUES, y este certifica que por auto número 44-1-011-681 de la Superintendencia de Sociedades del 3 de agosto de 2005, inscrito el 11 de agosto de 2005 bajo el número 2855 del libro 3, se declara terminado el proceso concursal de la sociedad de la referencia, razón por la cual la empresa ha cesado su existencia legal, pues el estado de la matrícula mercantil es cancelada. Por lo antes expuesto, se le imposibilita a la tía realizar acciones de cobro. Cierro comillas. Anterior no es óbice para que Colpensiones no le sea ponible los efectos de la omisión de no proceder al cobro de los periodos en mora respecto del empleador en mora, como quiera que el artículo 75 del decreto 2665 de 1988
reza sobre los efectos de la declaración de incobrable de una deuda y para el efecto la norma referida señala lo siguiente. No serán tenidas como cotizadas ni se acumularán para efectos de las prestaciones propias de los seguros sociales o colpensiones las semanas correspondientes a los periodos en mora y respecto a los cuales los valores se declararon incobrables. Cuando una deuda haya sido incobrable, el respectivo órgano directivo del IS será descargada contablemente de la estimación cotizaciones de difícil cobro y de la cotización facturada por cobrar. Agrega la norma más adelante lo siguiente. La copia del acta del correspondiente órgano directivo del IS, en donde conste la calificación de incobrable debidamente autenticada, será enviada por la Secretaría General a la Subdirección Financiera y al área de informática respectiva, con el fin de que los patronos inactivos sean excluidos definitivamente de la facturación y del sistema ALA. Asimismo, procederá a enviar la respectiva información al archivo que se abrirá para tal efecto con la denominación de cuentas incobrables, independientemente de la cartera activa. Así las cosas, en el expediente no se logra evidenciar que la encartada haya procedido a cumplir con el procedimiento estipulado para declarar incobrable las obligaciones a cargo del extinto empleador Proder Limitada, y por lo tanto el argumento de colpensiones expuesto en la resolución SV 199183 del 28 de julio del año 2022 sobre la imposibilidad de ejercer acciones de cobro por la inexistencia de la persona jurídica no resulta atendible. Concordante con lo anterior, debe recordarse que, según el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las administradoras deben adelantar las acciones de cobro ante el incumplimiento de la obligación del empleador de realizar los correspondientes aportes pensionales, y por lo tanto debe recordarse el criterio pacífico y reiterado de nuestra Sala de Casación Laboral, en el sentido que la mora por parte del empleador y el incumplimiento a la obligación de cobro de las entidades administradoras no pueden afectar los derechos del afiliado o de sus beneficiarios, y que si las administradoras de pensiones faltan en su obligación de adelantar las gestiones de cobro, responden por el pago de la prestación, tal como se recordó en la sentencia SL 4296 del año 2022. Ahora bien, valga recordar que para efectos de reconocimiento pensional del actor, en la resolución GNR 387899 del 5 de noviembre del año 2014, Colpensiones procedió al reconocimiento pensional con base en 1006 semanas, teniendo en cuenta con las entidades únicamente los siguientes periodos: del 8 de febrero de 1978 al 31 de marzo de 1993, del 1 de abril de 1993 al 30 de abril de ese mismo año, y del 1 de enero al 17 de noviembre del año 1995. Aunado a lo anterior, según la historia laboral del actor que aporta Colpensiones, se tiene que para los periodos del 1 de mayo al 30 de junio de 1993 y del 1 de julio al 31 de diciembre de 1993, los mismos se encontraban en estado de mora para Colpensiones, es decir, que no solo le asistía la obligación de tenerlos en cuenta, sino de contabilizarlos dentro de la liquidación de la prestación de vejez, y así no lo hizo. De igual manera, en la historia se observa que para los periodos noviembre de 1995, de mayo de 1996 a julio de ese mismo año y octubre de 1996, aunque se logra establecer el pago de estos, el aporte se aplicó a periodos anteriores, lo cual no era posible en el presente caso, como quiera que la encartada debió en ese proceso demostrar las circunstancias que rodearon los periodos a los que fue imputado el pago, y por lo tanto deben ser reconocidos los periodos pagados y no sumados en la historia laboral. En tal orden de ideas, acogiendo el número de semanas que fue tenido en cuenta al momento en que se efectuó el reconocimiento pensional, más los referidos periodos en mora entre el año 1993 y 1994, y lo correspondiente a los pagos imputados a periodos anteriores, se tiene la siguiente operación aritmética. Semanas tenidas en cuenta al momento del reconocimiento de la pensión de vejez, 1003 semanas. Periodos en mora, 610 días, que equivalen a 87.14 semanas. Pagos aplicados a periodos anteriores, 150 días, que es equivalente a 21.42 semanas, para un total entonces de 1.111.56 semanas. Así, según el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, al contar con 1.111.56 semanas,
la tasa de reemplazo no puede ser otra que el 81%, la cual resulta superior a la que tuvo en cuenta la demandada al momento del reconocimiento prestacional en la resolución GNR 387899, que correspondió al 75%. Establecido en lo anterior y a través del grupo liquidador dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, se procedió a revisar el índice base de liquidación o el IBL, encontrando que este es superior al que determinó Colpensiones en la referida resolución, es decir, que en los cálculos que hoy se ordenan incorporar al proceso y que hacen parte de la presente decisión, conforme a las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación obtenido para el 1 de octubre del año 2014 correspondió a 1.013.061 pesos, al cual, al aplicársele la tasa de reemplazo del 81%, se obtiene como primera mesada pensional la suma de 820.580 pesos, monto superior al que reconociera Colpensiones, que se recuerda fue en 758.855 pesos, generándose así diferencias pensionales a favor del pensionado. De la misma liquidación se pudo determinar el valor del retroactivo a reconocer al demandante por diferencias sobre la mesada pensional reliquidada, debiendo pagar Colpensiones la suma de 6.936.716 pesos, diferencias calculadas entre el 18 de febrero del año 2019 hasta el 28 de febrero de este año 2025, sin perjuicio de las que se sigan causando hasta que el reajuste o hasta que el ajuste sobre la mesada pensional sea incluido en nómina de pensionados. Cabe aclarar que la fecha de inicio de la causación de las diferencias pensionales surge toda vez que la encartada propuso la excepción de prescripción, por lo que en aplicación del término trienal de que trata el artículo 151 del Código Procesal Laboral y el 488 del Código Sustantivo del Trabajo, operó el fenómeno extintivo sobre el mayor valor de las mesadas causadas con anterioridad al 18 de febrero del año 2019, ya que la reclamación de reliquidación fue elevada por el demandante el mismo día y mes del año 2022. Sobre los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, señala la norma que en caso de demora en el pago de las mesadas pensionales, la entidad reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo, y sobre el importe de ella la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que se efectúe el pago. En este caso señaló Colpensiones que los mismos resultaban improcedentes, dado que no se evidenciaba un retraso injustificado en el pago de las mesadas. Sin embargo, el artículo 9 de la Ley 797 del año 2003 señala que los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 4 meses después de radicada la solicitud por el peticionario. Ahora bien, sin perder de vista que el actor elevó la solicitud el 18 de febrero de 2022, es por lo que la demandada contaba hasta el 17 de junio de 2022 para acceder a la reliquidación pensional, teniendo en cuenta los periodos en mora que hoy se reconocen como válidos al interior de la historia laboral del demandante, es decir, una vez concluidos los 4 meses posteriores a la reclamación, y no lo hizo, no quedando otra opción al pensionado que interponer la acción ordinaria laboral. En tal orden de ideas, Colpensiones deberá reconocer y pagar al demandante los intereses moratorios sobre el valor de cada una de las diferencias pensionales causadas a partir del 18 de junio del año 2022 y hasta que el reajuste pensional sea incluido en la nómina de pensionados. Por último, debe decirse que la mesada correspondiente al mes de febrero del año 2019 se obtuvo en 1.031.470 pesos y que para este año 2025 la mesada pensional corresponde a la suma de 1.501.210 pesos. Cálculos que se efectuaron a razón de 13 mesadas al año, por cuanto la prestación se causó con posterioridad al 31 de julio del año 2011, fecha límite para acceder al derecho por 14 mesadas, según lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 6. De igual manera, en atención a los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y el 42, inciso tercero, del Decreto 692 de 1994, se autorizará a Colpensiones para que descuente el retroactivo a que tiene derecho el actor de manera proporcional sobre los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud, el valor que en derecho corresponda. Las excepciones, teniendo en cuenta las consideraciones dadas a lo largo de esta sentencia, se deberá declarar probada de manera parcial la excepción de prescripción
y no probado los demás medios efectivos propuestos por el extremo demandado. Las costas de esta instancia, conforme lo establece el artículo 365 del Código General del Proceso, estarán a cargo de Colpensiones por resultar vencida en juicio, señalándose como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos. En mérito de los puestos, el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reconocer y pagar a favor del demandante, señor Álvaro Mondragón Vaca, quien se identifica con la cédula de ciudadanía, la reliquidación por las diferencias pensionales causadas a partir del 18 de febrero de 2019, retroactivo que hasta el 28 de febrero de este año 2025 corresponde a la suma de 6.936.716 pesos, sin perjuicio de las que se sigan causando a partir del 1 de marzo de 2025, por 13 mesadas al año, todo conforme se expuso en la parte motiva de la decisión. Segundo, ordenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones para que reajuste el reporte de semanas del señor Álvaro Mondragón Vaca, ya identificado, en el sentido de tener 1.111.56 semanas cotizadas. Tercero, advertir que el valor de la mesada pensional para este año 2025 corresponde a la suma de 1.501.210 pesos. Cuarto, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reconocer y pagar a favor del demandante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las diferencias causadas a partir del 18 de junio del año 2022 hasta que el reajuste pensional sea incluido en la nómina de pensionados. Quinto, autorizar a Colpensiones para que descuenten el porcentaje que en derecho corresponda los aportes pertinentes con destino al sistema de seguridad social en salud. Sexto, declarar probada parcialmente la sección de prescripción y no probado los demás medios efectivos propuestos por el extremo demandado. Séptimo, las costas de esta instancia están a cargo de Colpensiones, señalándose como agencias en derecho la suma de 1.500.000 pesos. Y octavo, si no fuera apelada la presente decisión, se habrá de consultar con el superior, en tanto le resultó adversa a los intereses de la demandada Colpensiones. Esta decisión se notifica a las partes legalmente en estrados.